Historias de Reddit presenta. Paranormal. ¿Cuál es la cosa más espeluznante y aterradora que has presenciado pero nadie cree que hayas visto? Estaba en la escena de un choque de 4 autos que fue causado por un conductor ebrio. Hubo varias lesiones graves y mi papá y yo estábamos ayudando a la gente hasta que llegaran las ambulancias. Llegué al vehículo que había causado el accidente y estaba tan cerca que mis manos estaban en la puerta del pasajero, la ventana estaba rota y me asomé para ver si alguien necesitaba ayuda. Me incliné por la ventana y no había nadie en el coche. Seguí mirando y no había nadie. Juro que hasta el día de hoy no había nadie en ese coche. Podía ver el interior del auto, botellas de alcohol llenas y vacías, pero nada más. Me eché hacia atrás al mismo tiempo que mi padre tiró de mí y me abrazó, como evitando que siguiera viendo el interior del auto. El artículo del periódico del día siguiente informó que el conductor y su sobrina y sobrino murieron todos en ese automóvil y que tenían sus cinturones de seguridad puestos. Sé que hay historias sobre el propio cerebro de las personas bloqueando cosas como esta, pero seguí mirando, tratando de ver en ese momento, e incluso hoy no puedo entenderlo. La gente no quiere creerlo ni quiere encontrar otra explicación. Estaba despejado, a mitad del día, en un área muy abierta. Nadie salió proyectado del coche. El coche era un gran coche de metal de finales de la década de 1970. En realidad, no estaba destruido, estaba prácticamente intacto. Después del accidente, según entendí, lo que sucedió fue que la cabeza del conductor en realidad impactó en la cabeza de su sobrina y los mató a ambos. Aunque no estoy seguro sobre lo que sucedió con el sobrino en el asiento trasero. Cuando tenía 3 años, jugaba con mi hermano en un muelle. Mis padres dejaron de cuidarnos porque nadie puede permanecer vigilante todo el tiempo sin distraerse por lo menos un momento. Así que con mi hermano empezamos a jugar subiéndonos a los botes y saltando de uno a otro, y claro, como era muy pequeño fallé, me caí al agua y casi me ahogo. Mi padre recordó de repente que tenía hijos justo a tiempo para volver al muelle y verme caer al agua y corrió a sacarme. Esta historia es mi primer recuerdo. No recuerdo todo, pero recuerdo su mano bajando para agarrarme. Lo que no puedo explicar es que también recuerdo claramente a una mujer de cabello verde tratando de llevarme a las profundidades. Cuando tenía alrededor de 9 años, caminaba con mi amiga de su casa a la mía. Nuestras casas estaban separadas solo por 10 minutos. Un tipo calvo y adulto, vestido de negro y con gafas de sol, empezó a seguirnos. Después de 2 minutos de él siguiéndonos, comenzamos a cruzar la calle, caminar hacia otra calle, etc. Este tipo seguía siguiéndonos y cada vez que miramos hacia atrás, fingía estar revisando las suelas de sus zapatos, como si hubiera pisado algo. Estuvo muy cerca de nosotros todo el tiempo, así que simplemente corrimos. Llegué a mi casa y ambos comenzamos a llorar. Teníamos una imaginación activa, así que mi mamá nos preguntó si en realidad era 100% cierto, y cuando dijimos que sí, llamó a la policía. Tomaron nuestra declaración, pero no resultó nada. Unos años más tarde, en las noticias, estaban buscando a un secuestrador de niños, y el boceto de la cara se veía exactamente igual a ese tipo. Exactamente. Igual. Era tarde por la noche y no podía dormir, así que decidí salir a mirar las estrellas para conciliar el sueño. Cuando me acerqué a la puerta, escuché un gran estruendo como si algo grande cayera al piso, detrás de mi puerta. Me acerqué con precaución y miré por el pequeño agujero de la puerta para ver qué estaba pasando. Vi a 2 personas paradas afuera del ascensor, una de ellas sosteniendo algo, no podía decir qué era, pero no se veían como personas amistosas. Miré un poco más y fue entonces cuando vi que había una persona junto a ellos tirada en el piso, sin moverse y aparentemente sin respirar. Los escuché decir algo entre ellos, pero realmente no entendí que antes de que comenzaran a arrastrar a la persona fuera del edificio y dentro de una camioneta para después acelerar e irse. Traté de decírselo a mi familia, pero dijeron que era solo una pesadilla. Pero sé lo que vi. Mi papá, mi hermana y yo estábamos en un viaje por carretera y por la noche, paró el auto en una gasolinera abandonada para poder ir al baño. Mientras él hacía lo suyo, yo decidí explorar el lugar un poco, mientras mi hermana dormía, para poder mover un poco las piernas antes de quedarme en el auto por más horas. De repente, cuando fui al otro lado de la gasolinera, escuché unas débiles risitas y una débil súplica de ayuda. Me asomé desde la esquina de la pared y vi a un viejo de aproximadamente 40 años con un cuchillo ensangrentado en la mano mientras miraba a una niña inconsciente de quizá 20 años. Salí corriendo, sorprendida y traumatizada porque solo tenía 15 años.
Mi papá me esperaba ya en el auto, por lo que solo subí al coche y nos fuimos. Nunca hablé de eso con nadie hasta ahora. Tenía 19 años y estaba en la universidad. No era tarde, pero estaba oscuro y estaba lavando los platos en la cocina común. Había una gran ventana frente a mí y, como estaba oscuro, podía ver el reflejo de todo lo que estaba detrás de mí. Nada era extraño en absoluto, pero luego, de la nada, el sonido del agua se hizo más y más fuerte hasta que retumbó en mis oídos, y justo cuando comencé a preguntarme qué estaba sucediendo, esta terrible sensación de intenso miedo se apoderó de mí. Había algo detrás de mí. Algo oscuro, horrible y siniestro, y sabía que estaba allí. No fue una sospecha o un pensamiento tonto para asustarme. Sabía con cada fibra de mi ser que había algo ahí y estaba muy cerca. Quería levantar la vista del fregadero, pero no pude. Nunca antes ni desde entonces me había sentido tan aterrorizado. Así que estoy parado allí, absolutamente asustado, mientras al mismo tiempo trato de decirme a mí mismo que esto no podía estar sucediendo. En ese momento mi compañero de piso entró por la puerta y el hechizo se rompió en una fracción de segundo. El miedo desapareció, el sonido del agua corriendo volvió a la normalidad y lo que sea que fuera simplemente se fue. Nunca volvió a suceder, pero definitivamente no era algo que la gente creyera, que era algo más que mi mente jugando una mala pasada. Excepto que sé que no fue así. Pisach. Soy un desarrollador web con buenas habilidades en el dibujo y la pintura. Entonces, en 2019, me mudé a un apartamento en Oporto, Portugal, donde vivía solo. Una tarde estaba viendo algunos videos al azar en YouTube. Y en un video, había una mujer que afirmó que podía hablar con los muertos y podía enseñar a su audiencia cómo hacerlo. Estaba aburrido, así que dije, intentémoslo, que es lo peor que puede pasar. Cuando hice lo que ella dijo, de repente sentí esta extraña energía atravesándome, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Me fui a dormir esa noche y soñé con un gato. Estaba en mi antigua habitación en la casa de mis padres, y el gato se subió a mi cama y comenzó a atacarme, y me defendí, pero el gato desapareció repentinamente y todos los dispositivos eléctricos en mi habitación, computadora, televisión, luces, reloj, se encendían y apagaban automáticamente. Entré en pánico y miré el reloj, y decía, 3 de la mañana. Y justo al lado del reloj, en la pared de mi antigua habitación, había algo escrito en negro, una especie de símbolo extraño. Me desperté, todo en un sudor frío, y miré la hora, y mostraba exactamente las 3 de la mañana. Al día siguiente, pensando en el sueño de anoche, recordé el símbolo que estaba justo al lado del reloj, y pude dibujarlo gracias a mis habilidades artísticas. El símbolo en mi sueño era... Estaba tratando de averiguar qué significaba eso, por lo que saqué mi teléfono y escaneé mi dibujo con la opción de buscador de Google y comenzó a mostrar resultados de búsqueda relacionados con eso. Por los resultados de la búsqueda, supe que el símbolo que estaba cerca del reloj en mi sueño era una palabra del idioma hindi, un idioma de la India. La palabra, pronunciada como Pisach, es un demonio en la mitología india. Nunca había escuchado nada sobre Pisach antes de este incidente y tengo un conocimiento mínimo sobre la India y su cultura. Desde internet pude saber que se cree que estos demonios, Pisach, se alimentan de la carne de los muertos, generalmente habitando cementerios y lugares asociados con la muerte y la suciedad. A partir de ese día, tuve horribles pesadillas durante un mes que me ocasionaron ansiedad y miedo a la hora de dormir. Mi salud comenzó a degradarse porque no podía dormir lo suficiente. Tampoco podía concentrarme en mi trabajo. Y a veces solía sentir una extraña energía negativa a mi alrededor al azar, como si hubiera alguien o algo conmigo. En un intento desesperado por hacer que las pesadillas pararan, traté de investigar más acerca de estos demonios. Lo que me resultó escalofriante, fue que encontré que se cree que estos demonios pueden poseer la mente de personas, llevando instantáneamente a la víctima a la locura y posteriormente al suicidio, para que así los demonios puedan alimentarse con su cuerpo. No solía creer en fantasmas y espíritus, pero este incidente cambió mi percepción sobre todo esto. Un amigo mío, que sigue el cristianismo, me regaló un crucifijo bendito. Desde entonces, duermo con él a un lado de mi cama, y, a pesar de que soy ateo, nunca he tenido una pesadilla desde entonces. Me ofrecí como voluntario después del huracán Katrina en Nueva Orleans, y había algo allí que todavía me asusta hasta el día de hoy. Tengo experiencia médica y una certificación que rara vez uso, aunque sigo pagando para renovarla. De todos modos, me ofrecí como voluntario inmediatamente después de la tragedia, pensando que ayudaría a quienes habían vivido Katrina. Ese no fue el caso.
Una vez que el agua comenzó a retroceder, algunos de nosotros fuimos asignados para encontrar casas que tuvieran cadáveres en ellas. Si alguna vez han tenido que hacer una recuperación de un cuerpo cuando ha estado tirado en el calor y la humedad durante días, a veces semanas a la vez, saben cómo huele. Huele mucho peor que cualquier cadáver de animal. No puedo explicarlo, tal vez de alguna manera, un olor más dulce. De todos modos, la clave para no vomitar cuando los hueles es untarte menta en la parte inferior de la nariz. No elimina todo el olor, pero lo neutraliza lo suficiente hasta que al menos puedas tolerarlo sin vomitar. Bueno, en ese tiempo, nuestra actividad era visitar cada casa y entrar a buscar si había cadáveres en ellas. Muchos de ellos fueron arrastrados al mar, pero algunos todavía estaban en las casas en las que habían vivido antes del huracán. Si encontrábamos un cuerpo, pintábamos una gran X en el exterior de la casa. Este otro chico y yo lo habíamos estado haciendo durante un tiempo y nos asignaban el uno al otro casi todos los días. Nos llevábamos bien y me gustaba trabajar con él ya que él no vomitaba con los cuerpos ya podridos. Aquel día, llegamos a esta vieja choza, digo choza porque estaba bastante deteriorada y estaba en lo que había sido un barrio muy malo. De inmediato, sentí escalofríos por toda mi espalda. Sabía que había algo realmente mal. No era como encontrar un cuerpo, sino algo mucho más escalofriante. Nueva Orleans tiene ciertas áreas que simplemente emiten estas sensaciones y, según tengo entendido, es porque se practica mucho vudú en ciertas áreas. De todos modos, contra todo lo que mi cuerpo me decía, entramos a la casa. Lo primero que pude oler fue un cuerpo, lo segundo fue algo como terroso, además de moho. En ese momento miré a mi compañero, lo llamaré Jay, y su cara estaba tan pálida como una sábana. Me di cuenta de que él también tenía la sensación de que algo no estaba bien. Era obvio por los extraños huesos que colgaban del techo, que estoy seguro eran de gato, y por las extrañas figuras y marcas en la madera de las paredes, que algo extraño había estado sucediendo en esa casa. Entramos en lo que era una cocina y allí, encadenada a una viga estaba una anciana, o lo que quedaba de ella. Estaba encadenada por las muñecas a la viga y sus tripas caían al suelo. Lo más espeluznante era que su rostro todavía se veía como si estuviera viva y mirándonos con una sonrisa maliciosa, mostrando solo pedazos de sus dientes. De repente, un escalofrío se extendió por mi cuerpo y el pelo de mi cuello se erizó. Fue entonces cuando escuché el cacareo más horrible que jamás haya escuchado en mi vida. Jay y yo salimos inmediatamente de allí. Rápidamente pintamos la X y literalmente corrimos a la siguiente casa. No sé si esa anciana había practicado vudú o fue la víctima de alguien que lo hacía, pero todo eso me dejó marcado de miedo. Todavía tengo pesadillas donde veo su maldita sonrisa y escucho esa horrible voz. Siento pena por las personas que tuvieron que sacar a esa maldita anciana de allí. Jay y yo discutimos el incidente esa noche, después de regresar a nuestro hotel. Él también había escuchado las carcajadas, pero ambos acordamos que debió ser el viento o algo así. Quizá porque en el fondo, ambos teníamos miedo de imaginar quién o qué estuvo en esa casa con nosotros.